que es el griego helenístico, significa justicia. Por ejemplo, están órganos administrativos como el dicasterium, que es el órgano de justicia, y yo, si hago una traducción literal, debería de traducir lo que me vas a decir ahora, José, a ver cómo ha aplicado el término de qué. Olectro es una palabra antigua derivada de la palabra opoño, destruir, que es tal. Es que no sé dónde lo digo, si ha sido aquí o aquí. Pues aquí nos trae la palabra olectros, caso acusativo en posición con diquen, pena. Dique, pena. ¿Has visto? Pena. Se ha utilizado el término de dique, justicia, que es el término más literal, para llegar al término de pena. Es la misma asimilación, es el mismo significado acorde con el contexto. Es decir, cuando yo busco dique en el diccionario, me aparece primero justicia, me puede venir siguiente, pues pena, y algunos otros contextos, algunas otras definiciones sobre el término dique, y hay que aplicar la adecuada. Y es que dice que viene deriva de la palabra apoyumi. ¿Estás de acuerdo que la palabra apoyumi significa destruir? Sí. Aniquilar. ¿Sí? ¿Y es en el sentido que tú piensas? Sí, es que esa palabra es ambigua. Es que puede significar tanto una cosa como la otra. El mismo texto lo aclara. Por ejemplo, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda. Está la palabra apoyumi y apolisai. Y ahora Jesucristo habla de 3 parábolas que vienen en la palabra apoyumi. La primera es la oveja perdida. Dice que se le pierde una. Miras en el texto y es apoyumi. Sin embargo, luego, ¿qué pasó? La encontró y se la enseñó a los demás y se regocijó. Según tu interpretación, significa destruir, no pudo encontrarla ni tampoco. Porque el contexto lo da. Pero ves, la palabra apoyumi. Luego tenemos otro. La moneda perdida. Y luego tenemos el hijo perdido. Esas 3, en los 3 pasajes, hablan de esa palabra. Pero siempre en la escritura, apoyumi y apolisai tienen que ver con pérdida de algo. Pero mira, yo no niego que esa palabra no significa también lo otro. Yo nunca niego, pero digo depende en el contexto. Ahora, si en el contexto que me habla la Biblia acerca de la condenación, este texto no me va a aclarar, porque se puede traducir como tú dices o como yo digo, porque las acepciones valen tanto la que tú das como la que yo doy. Pero si la Biblia me está marcando otra línea acerca de la condenación del mundo, si la Biblia me está diciendo que la condenación, si Pablo está diciendo que por el pecado entró la muerte en el mundo, y muerte significa literalmente cesación de vida, ya lo tengo ahí el contexto en el que está esa palabra. Ya, José, hermano, mira, hablando de eso, José. Mateo 25, cuando el juicio de las naciones, él habla, Jesús dice, y estos, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después ya termina en el versículo 46, como dando una conclusión, y dice, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué significa eso? Es que el castigo es eterno porque la muerte es eterna. El castigo que sufren es la muerte. Ahí está la palabra aion y está tanto para unos como para otros. Pues ahí de donde hay que ir. Vamos a ver. Ahora vamos a ver. Si la palabra aion es temporal, es la vida eterna, también es temporal. No tiene por qué. Porque en un lado sí y en otro lado no. Muy sencillo. Mira, número 1. Yo no digo que en ese sentido la condenación sea temporal, porque la muerte es eterna y nunca va a finalizar. No va a haber un momento que van a venir a la vida. Es una muerte eterna. Pero eso, perdóname, hermano, eso es un sentido vago, José. No, es una condenación eterna, es una muerte eterna. Yo nunca había pensado eso, por lo que te han dicho acerca de no, eso. por ejemplo, un padre de la iglesia. Sí, Daniel 12:2, hermano, Daniel 12:2 dice confusión y vergüenza perpetua. Ahora hay que ver lo que significa perpetua. Ahora yo te voy a traer pero ese versículo de Daniel 12:2, juntamente con Mateo 25:46, es paralelo. Déjame que te explique algo acerca de eso. Incluso así te voy a explicar algo, verás. ¿Por qué eterno puede significar una cosa en cuanto a la vida y en cuanto al castigo puede significar otra? Muy sencillo. Porque el castigo se tiene que delimitar con justicia y la justicia determina que un castigo tiene que terminar. O sea, el castigo tiene un tiempo para terminarse. La vida no tiene por qué terminar, porque la vida que da Dios no la da por medida. Cuando Dios crea un ser, lo crea eterno. Cuando Dios nos da vida eterna. ¿Por qué tendría que acabar? Mi vida es eterna, aunque no diga la Biblia que es eterna. Porque si Él me ha dado vida, cuando Dios le dio vida a Adán, no dice que le diera vida eterna, le dio vida. Sin embargo, era eterna, porque la vida
no termina a no ser que intervenga el pecado. Si a mí Dios me da vida y no hay intervención del pecado, ¿por qué se va a terminar? Pero el castigo sí, porque la Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Y pagar a cada uno conforme sus obras es pagar hasta que cumpla el castigo que la justicia de Dios determine. Si es eterno y nunca termina el castigo, eso no es pagar conforme a sus obras. Eso va más allá de lo que haya hecho o de lo que merezca. Ya. Pero mayor castigo es aniquilación, ¿no? Porque, por ejemplo, verás, ¿qué es mayor castigo? Hablando humanamente, ¿no? Una persona la meten en la cárcel. Uno es cadena perpetua hasta que se muera y el otro... Hasta que se muera. Eso lo has dicho. No, deja. Estamos hablando humanamente, dicho. Y a otro a la pena de muerte. ¿Cuál es mayor castigo? Pero si ese que se va a la cadena perpetua resulta... Yo creo que el mayor castigo es el de la pena de muerte, ¿no? Porque si a ese le están... ¿Cómo se dice eso cuando le están torturando hasta que se muera? Ese hombre está allí. Es que, mira, si a ti te dan a elegir... Mira, déjame cogiendo tu ejemplo. Si a mí me dan a elegir, tú puedes sufrir dos castigos. Una cadena perpetua hasta que te mueras, pero siendo atormentado. Pero escucha. O una muerte ahora. Yo elijo la muerte ahora. Pero vamos a ver, tenemos que tener este principio también. Aquí todos los que estamos creemos, o yo creo que creemos, que hay tormentos más tolerables y otros tormentos menos tolerables. Por ejemplo, Jesús dijo, y será para vosotras el castigo más tolerable que para la tierra de Sodoma y Gomorra. O sea, al revés, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti, para Tiro y Sidón. Es decir, que algunos tendrán mucho más castigo que otros. Pero ¿y qué más da si al final es para siempre? Incluso humanamente, por ejemplo, no es lo mismo lo de la séptima galería o la quinta galería que los que estén, pues... Pero por vamos al tema de una reclusión. Claro. Pero nuestra doctrina del infierno no habla de una reclusión, habla de un tormento continuo. Habla de sufrir dolor continuo. Pero ahí verás, José, uno de ellos, del tormento, es uno fuera de la presencia del Señor. Ese es uno de los tormentos. Otros, al lago de fuego, como dice Apocalipsis, y fueron lanzados al lago de fuego. Ese es otro tormento. Ahora, yo no creo que todos los impíos o todos los que no vayan al cielo vayan a ir al lago de fuego en ese sentido. No sé si me explico. Que todos van a tener una misma condenación. No, la condenación al final será eternidad. Pero, José, claro, aunque sea menos dolor o menos, si es un dolor de cabeza, Manico, mira, si es un dolor de cabeza, no hay quien lo soporte. Tú imagínate que te pongan como pena un dolor de cabeza para la eternidad sin parar en toda tu vida. José, la Biblia habla de dos palabras claras, cuando es temporal y cuando es eterna. Corintios nos dice, las cosas que se ven son pasajeras, más las que no se ven son eternas. Es decir, tiene su palabra, por eso Dios cogió lo que cogió, el griego koine, porque tiene más adjetivos y tiene mejores explicaciones que ningún otro lenguaje. La Biblia es clara. La palabra ión es eternidad. Cuando Hebreos 1.8 dice, por el siglo del siglo, tu trono, oh Dios, es aión, aión. Y si vamos quitando así... Bueno, pues ahora vamos a enseñar otros textos que hablan de eternidad como... Sí, es que está la palabra ión, aionios, y hay que ver cuáles de las tres palabras son. Vamos a empezar. Porque, por ejemplo, para los ángeles se traduce eterno. Pero claro, el ángel tiene principio. Es que nosotros... No es desde la eternidad hasta la eternidad. Claro, pero no es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso el griego tiene tres palabras. Y nosotros a esas tres palabras le llamamos eterno, ¿vale? Entonces hay que entrar en cada palabra y aquí le pega cada palabra. Claro, nos hemos metido... Porque hablamos ahora de nosotros, no hablamos de Dios. Vamos a ver... Porque nosotros también hemos dado al principio. Mira, yo me gustaría citar algunas palabras. Sí, es que mira, la Biblia tiene, por ejemplo, aión, aionios, luego tiene kairos, tiene cronos, tiene hora, tiene, es decir, que define. ¿Me entiendes? Y cuando es eterno, es eterno. Y cuando es temporal, es temporal, como hemos visto aquí. Entonces hay que mirar las palabras exactas. Vamos a mirar, ahí te voy a dar algunos ejemplos. Aparte de estas palabras, yo tengo algunas palabras que quiero citar, pero antes de nada quiero daros un texto así de memoria. Dice el Señor, en esta era y en la era venidera, en este ainión y en el ainión venidero. Este ainión es el tiempo presente que marca a su fin la venida del Señor y comienza otro ainión. Así que si la palabra eterna siempre es eterna, este ainión, esta edad no va a terminar, pero la Biblia dice que termina esta edad y comienza la del reino. No lo has entendido.
No has entendido. El presente aión y el aión venidero. No. Bueno, No has entendido el texto griego. Entra bien, estúdialo bien bueno. y verás. Eternidad. Tú sabes, por ejemplo, cuando Eclesiastes dice, por ejemplo, todo tiene su tiempo, también se puede llamar aión. Para que veas. Pues Pero, entonces. ¿pero verás por qué? Porque en la Biblia existen dos palabras, una que se puede contar y una que no se puede contar. Está la palabra cronos, de cronometrar, y la palabra kairos, tiempo. Pero cuando el Eclesiastes dice todo tiene su tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? ¿De qué tiempo está hablando? En Hechos capítulo 2 dice, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Y habla de las dos palabras, de la palabra cronos y de la palabra tiempo. Es decir, tiempo es un tiempo que no se puede contar, no se puede especificar. Entonces entra ¿dónde? En la palabra aión. Muy bien, pues ahí es donde voy yo. Y la palabra siglo... Copas castigo, ¿qué palabra utiliza? No. Y la palabra siglo, siglo, no se sabe qué siglo es, porque los judíos tenían dos siglos. Dos. Tenían el presente y el futuro. Pero como no sabían cuándo iba a venir... Ahí está. Ahora, mucho poquito. Tiempo pero sin esa palabra se usaba para los ángeles, o nosotros, que tuvieron un principio. Pero cuando se está refiriendo a Dios, que es el pasaje... Claro, a él será por siempre. Ahora, si miramos la escritura despacito, existe otra palabra más. Entonces, es lo que tenemos que ver, los pasajes bíblicos, y ver si verdaderamente qué palabra es la que encaja en cada pasaje. Bueno, mira, yo te voy a hablar, por ejemplo, de olam, que es en hebreo. Porque también, por ejemplo, mira, el Salmo 23, y moraré en la casa de Jehová para siempre, es olam. para que veas, Pero, escucha, pero han traducido, ¿cómo han traducido? largos días. O largos días. Pero también se puede traducir eternamente. Bien, para que veas, me está dando la razón, Emilio. Pero escucha, pero como estaba vivo diciéndolo, claro, ese según es el el sentido, contexto, Eso es pues eso es lo que a lo que claro. voy. Es que eternidad, o aionios o olam, no es exclusivamente y tajantemente sin fin. Puede significar eso o puede significar otras cosas. No. Tiene principio pero no tiene fin. No, y me lo vamos a ver. Vamos a verlo. Mira, olam significa tanto eternidad, dice aquí, como ¿Dónde? tiempo muy lejano. ¿Dónde? ¿Qué Vale, es eso? diccionario positivo de palabras griegas del Nuevo Testamento. Bien. Vale. ¿Estás mirando la palabra siglo? No, olam primero, que es en el Antiguo Testamento. Olam, la palabra eternidad, olam, en el Antiguo Testamento. Y dice que tanto puede significar eternidad como tiempo muy lejano. Claro, un tiempo que no se puede contar, como el mundo fue creado. En algunos pasajes el vocablo significa eternidad en el sentido de no estar limitado al presente. Claro. No de que no va a acabar, que no está limitado al presente, simplemente. Y te da incluso textos. Segundo, la palabra quiere decir tiempo muy remoto, de hace mucho tiempo. Fíjate hasta que sí, es que la palabra tiempo distante tiene tres A, y significa para siempre. Bueno, de tal manera que incluso da textos, por ejemplo, dice en Isaías 42:14 el vocablo se usa en forma hiperbólica con el concepto de durante mucho tiempo. Pues sí. O sea, no significa que no tenía fin, sino durante mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero durante mucho tiempo. Mírate. Ahora, con la preposición ad, el vocablo puede indicar un futuro indefinido. Que es lo que te estoy hablando yo, de la misma palabra de Eclesiastés. Ahora mira, en griego, aion, una edad, un siglo, eternidad, Sí. denota tiempo duradero. Dice aquí. Pero es que no se sabe cuánto. Por eso, Pues ya está. porque yo no puedo saber si es un año, si son dos, porque mira, pero, lo que está pero bebiendo, escucha, pero no tiene fin. no, Sí, hombre, porque sí. un tiempo indefinido. No, porque es que mira, aion tiene A, E, I, y significa para siempre. No, mira, aquí, hombre, según Bain, no. Emilio, mira, Sí. Bain dice, está diciendo Entra en el griego. aion, A-I-O-N, una edad, un siglo, se traduce eternidad, pero significa una edad, un siglo. Pero vamos a ver, mira, si hablamos del futuro, es aion, pero un futuro que desconocemos, es eterno. Claro. Y si hablamos para adelante, también es decir, Claro, ¿por pero qué, sin Emilio? fin. No, Que mira. sí, hombre, que sí. Mira, escúchame, sí. escúchame. Indefinido significa, para que nos entendamos en un lenguaje coloquial, te disciplino, Javi, ¿cuánto Indefinido. tiempo? Indefinidamente. Eso no significa que no va a No, terminar nunca eso la no disciplina. es. Significa que no sé si va a ser una Mira. semana o un mes.
José, ninguna palabra griega corresponde a una española, ni una en la escritura, ¿eh? Y en este caso menos que Ni una. Entonces tenemos que tener una mentalidad muy abierta para conocer. Por ejemplo, cuando dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley, una tilde es el moñito de la ñ, la tilde, creo que lo sabes. ¿Sí? En el griego es una lota, una de las palabras más pequeñinas. Entonces, tiene que traducir aplicándolo lo más posible al español. Lo más posible. Ya, claro. Y entonces, en el griego pasa igual. Claro, y como no existe esa palabra, pues han traducido eternidad, aunque no es como nosotros lo entendemos. Y mira, y no lo digo yo, Emilio, venga, lo dice aquí este hombre. ¿Quién lo dice? Mira, lo dice Barclay. Dice, mira el Barclay, el que tienes ahí. La página 29. Dice, ¿Qué tienes ahí? Dice, se usa para describir el fuego del castigo. Y te da los textos. El castigo en sí, el juicio, la destrucción y el pecado que separará finalmente al hombre de Dios. Y dice él mismo, en estos pasajes es donde debemos tener un cuidado especial cuando interpretamos la palabra. Tomarla como significado simplemente para siempre no es bastante. Es preciso recordar el significado especial de aionios. Aionios es la palabra que se aplica a la eternidad como opuesta y contrastada con el tiempo, que se aplica a la divinidad como opuesta y contrastada con la humanidad, y que por consecuencia solamente puede aplicarse propiamente a Dios. Si tenemos todo esto en cuenta, nos quedaremos con una tremenda verdad. Tanto las bendiciones de los fieles como los castigos de los infieles serán tal y como cuadra a Dios, derramarlas y el infligirlos. Y ya no podemos ir más allá, únicamente que tomar la palabra aionios cuando se refiere a las bendiciones y castigos como significado para siempre, es simplificarla en demasía y ciertamente malentenderla por completo, puesto que abarca mucho más. Significa que cuanto los fieles reciban y los infieles sufran, estará en consonancia con el carácter y la naturaleza de Dios, para conferir y para infligir. Y más allá, nosotros que somos hombres, no podemos ir, excepto recordar que Dios es amor. Perfecto, perfecto, José. Si lo que tú estás diciendo, lo que está diciendo este señor, está acorde con lo que el término, en este caso, de aionio significa eterno. De hecho, esto es un acusativo masculino singular. Y dice el texto, oitines dikin tisusin olethron aionion. Olethron aionion está en el mismo caso, está en acusativo. En el supuesto de aionion como acusativo singular, yo haría una traducción no subjetiva sino objetiva del término aionon. Y aionion con acusativo sería la interpolación o la abstracción del término como tal, que es la traducción más literal de aiono. Aiono en español sería eón, que es una época, un tiempo, es un tiempo, un eón, ¿vale? Pero al ser acusativo y al conferir este verbo tisusin e olethron aionion, es la aplicación del término aiono con el acusativo y le da un aspecto durativo. Le está dando un aspecto durativo, desde el principio, en el presente y hacia el futuro. Hacia el futuro. Pero vamos a ver. Es que el tema ahí está todo el tema. Partiendo del pasado, en el presente y hacia el futuro, con aspecto durativo. Ya está. Yo lo he dicho, con aspecto durativo, sí, pero no sin fin. Los mismos escritores te dicen, sí. Vamos a ver. Claro, es que es eterno, José. Vamos a ver. Claro, eterno. Mira, ahí Dios pero denota siempre... Puede ser eterno y con un fin. No, pero yo no haría es decir, no es que yo vaya a hacer traducciones subjetivas, sino que tú imagínate que cogemos el texto y hacemos una traducción objetiva, ¿vale? Con el diccionario. Mira, José. En el 2, sí. Aionios, describe duración, ya indefinida, pero no sin fin. Fíjate, o sea, vamos a ver, si yo no digo si puede durar, pues no sé, 1000 años, qué sé yo el tiempo que Dios determine, o 2000 años, o 10.000 años, pero no sin fin. Nunca te da la opción a que realmente sea sin fin. Pero José, la eternidad no tiene fin. La eternidad no es en español, en aionios sí. Es que ese eón, es lo que te estoy diciendo. Eón, aiono, el nominativo singular sería el significado de eón, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está aplicando en este texto, que es un acusativo,
está aplicando el término, es que no podría hacer una transcripción en el español, es que no se puede hacer una transcripción en el español, de lo que estoy explicando. Por eso es bastante complicado. El nominativo singular, que es aiono, significa eon, ¿vale? De la manera más literal en el español, en la transcripción. Entonces, en este acusativo, lo que está escogiendo el nominativo y poniéndolo en un caso en el cual le da una supremacía a este término. Le da más fuerza. Le da más fuerza. Vale. Más fuerza y a la vez, pero no es amplificador del término. A ver si me entiende, José. No es amplificador del término, es como si fuese una metonimia, es una parte por el todo por una parte. Está dándole el sentido, confiriéndole el sentido de totalidad. De todas maneras, el texto que tú estás mirando, precisamente, es en el que yo hablo de destrucción. Sí. Que todavía más me refuerza a mí, cuando yo hablo de una destrucción eterna. Pero bueno, no importa. Pero este hombre está hablando de todos los... Mira, está hablando, se usa para describir... Yo soy partido. Este hombre dice, se usa para describir el fuego del castigo, y te cita los textos de Mateo, de Judas, el castigo en sí, el juicio, la destrucción y el pecado que separará finalmente. Y él mismo dice que tomar esta palabra como simplemente para siempre es simplificarla en demasía y malentenderla. Y dice él mismo que lo que significa esta palabra es que Dios conferirá el castigo como le cuadre a él en su justicia conferirla. Y nosotros no podemos decir que eso es para siempre, porque eso dice que es simplificar demasiado esa palabra. Mira, ese comentario... Quiero decir, nosotros no podemos decir que eso es para siempre, puedes simplificarla. Ahora, eso hay que saber cómo lo tomas tú, en qué sentido. Por lo en el significado sentido que da antes. De que le pones de más o que le estás poniendo de menos. José, ese hombre dice eso y tú lo entiendes así. Y yo entiendo esto de esta forma. Mira, este hombre también es un comentarista. Y comentando este texto, el texto que estamos exponiendo aquí, dice que sufrirán pena eterna, realmente sin fin. Sobre Juan, el verbo mismo, que esta destrucción, lo cita, dice, sea eterna, no equivale a aniquilación o cesar de existir, al contrario, indica la existencia, lejos del rostro y de la gloria de su poder. Y este hombre también es un gran comentarista. Mira, léelo otra vez, vas a ver. Vamos a ver. Habla de que no va a ser una aniquilación o de dejar. Ese es su comentario acerca de esto. Ya. Pero sé que este hermano no dice eso, de que en sí, al Este revés, hombre dice me que si parece nosotros que está exponiendo solamente minimizamos No esa palabra, no. esa palabra, o sea que Estamos simplificando en demasía. simplificando. Claro, Es decir, Demasía. Claro, Claro. está diciendo que va no más significa allá, eso, José. claro. Va más allá Y más allá no, pero, José. pero más allá de para siempre, ya no hay más. No, pero José, este más hombre- allá de lo que nosotros entendemos. Para mí este hombre está poniendo algo suyo, pero no se está agarrando a lo que dice verdaderamente Pero mira, el pasaje. no, porque todos los diccionarios te dicen de esta palabra que, fíjate aquí te dice, describe duración ya indefinida, pero no sin fin. Te dice, el mismo Bain te lo dice. Lo que pasa es que luego dicen ellos, pero en la escritura se usa y dan su teología, José. pero ellos mismos admiten que aionios no tiene por qué siempre, es una larga duración. Es más, la Biblia dice, me parece que es en 1 Timoteo 6:16, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad. Claro. Entonces, si es el Porque único ha que tiene existido inmortalidad, desde siempre. pero no, la inmortalidad no es viceversa. existir desde siempre, es que no vas a tener fin. Claro. Es el único que en esencia, él no tiene fin. Los demás viviremos y vivimos porque Dios quiere que vivamos. Vamos a tener de él. Pero Él es la eso de fuente. que el alma es eterna, Él es la no es fuente. cierto. El alma es eterna porque Dios quiere que sea No, eterna. así es. Pero porque Él nos da su vida. Pero si estamos fuera de la vida de Dios, se acabó la vida. Pero ahí, Él es la José, fuente de vida. entra una frase que en el Antiguo Testamento y que incluso en el Nuevo Testamento se lo menciona en Apocalipsis cuando dice esta es la muerte segunda. Ese es un talento muy bueno. José, ¿Tenéis una Biblia ahí? José, ¿para ti qué es durativo? El aspecto durativo de un término, ¿para ti qué es? Pues es indefinido. Indefinido. Puede durar lo que Indefinido. Dios determine. Para tú qué conceptúas como eternidad? En la Biblia, Sí, en la Biblia. en la Biblia se puede tener, vuelvo a decir, puedo tener
Cuando se aplica a Dios, es desde siempre y para siempre. Cuando se aplica a los ángeles es creado y a razón de esto para siempre. Exactamente. Bueno, pues el aspecto orativo, por ejemplo, en los verbos tenemos el aspecto orativo del verbo del estado del gerundio, ¿no? Es llamando. Yo estoy llamando, ¿vale? No se sabe desde dónde parto, en la actualidad lo estoy haciendo y voy hacia el futuro. Eso es sinónimo de eternidad, José. Claro. Pues eso es lo que digo yo. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿No dice la Biblia que la muerte dejará de existir? ¿Vosotros creéis que la muerte dejará de existir? ¿No dice la Biblia que la muerte ya no existirá más? En el sentido de que la muerte no existirá más porque no matará a nadie más. Pero estará ahí. Claro. Pero sigue existiendo la Estará ahí. muerte. Sí, o sea, Pienso que sí. como espíritu, ahí está. Bueno, es que ves, eso es otra cosa. Yo no entiendo la muerte como un espíritu, sino como un estado. Como un estado. Bueno, ¿y quién es la muerte? No es nadie, es la no existencia, la muerte. Bueno, Es lo que... Sí, el servicio está aquí. es que dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Mira, Esta es la muerte segunda. La muerte entonces también tendrá castigo. claro, Sí. estará Según estás diciendo tú, sufriendo. estará sufriendo también la muerte. Sale una cosa amarilla. Eso dice Sale una aquí. cosa amarilla, sí, O sea, parpadeando. tú entiendes La que la muerte y el muerte Hades es fueron algo, lanzados un ser, una persona, alguien que va a ser castigada también por el Señor. Quedan 5 minutos. No sé si será por eso. Eso, y yo no he entrado tampoco... ¿Por qué dice la Biblia que es la muerte Todos segunda? tenemos 5. ¿Por qué se le llama a esto la muerte segunda? Oh. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez por qué se le llama a esto la muerte segunda? O la segunda muerte. Sí. Yo he pensado, vamos, siempre he visto que la muerte segunda es, pues, si volvemos al pasaje que hemos leído, incluido de la presencia Pero de ¿y Dios, por qué le llama segunda? porque hay una primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Según nuestra teología no hay una primera muerte. Sí. Porque es una muerte que uno va al infierno y se acabó para siempre. Uno muere, va al infierno y se acabó. Ya no hay una segunda. Vamos a ver. Dice, el lago de fuego. Ahora, Se termina, perdón un momento. Pues, ¿sabéis ponerla? Sí, yo sé Pues cómo. ponla. Uno, cualquiera de ellas. La azul, la que no tiene pegatina. mira, dice, y serán arrojados al lago de fuego. Y ahora te explica qué es el lago de fuego. Y dice, esto, o esta, Dime es la algo muerte griego, segunda. Cuando dicen en el 20:10 de Apocalipsis, dice, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y son lanzados al lago de fuego. Y serán atormentados y están. Es que ahí yo no ¿Dónde está ese niego pasaje, José? que haya un castigo 20:10 de de Apocalipsis. 1000, de 2000, 20 días. de 100 días. Mira, José, los padres de la Iglesia, por ejemplo, quisiera citarte a dos. Policarpo de Esmirna, a ver si viene este hombre y de esto también. Escuchando que no quieras, Ni de día ni de noche. Cuando Y eso dicen no aplica- tienen reposo, Lo aplica conforme igual los seres que están, que dicen que ni de día ni de noche, eso ya para lo mismo. Como a Dios se le no, da... podría aplicarse el bueno ser humo solamente. Claro. Pero sin embargo termina y dice, no tienen reposo ni de día ni de noche. Es decir, al no tener reposo, es que están conscientes. Y ese ni de día ni de noche lo aplicaban como para los seres Y ahora dice, celestiales, que ¿quién? era para Ahora, siempre. esto no es para todos, hermano. ¿No ves? Mira, Porque dice, Sí, los que adoran a la Los que bestia. adoraban para la A bestia. la bestia. Mira, tengo yo aquí algo, José, que quiero Sí. yo darte. Mira, con los apóstoles estuvieron varias personas que escribieron luego libros. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna era un pastor de una de las 7 iglesias de Asia. Lo sabes, ¿verdad? Se convirtió con Juan y dejó un libro. El libro lo tengo yo y está escrito en dos idiomas. Está en griego y está en español. Y nos dice que ambos, en efecto, habían sido en otro tiempo discípulos u oyentes de los apóstoles. Y está hablando de Ignacio, que es del año 70 o del año 80, y también habla de Policarpo de Esmirna. Bueno, pues cuando Policarpo de Esmirna está delante de las amenazas de una de las persecuciones, creo que fue en el año 69,
90 y tantos, 96 o 97, que hubo amenazas contra el pueblo cristiano, dice que lo cogieron y una de las cosas que les dijo esta gente es que jurara por el Señor. Y entonces él le dice lo siguiente: jura y te pongo en libertad, maldice al Cristo. Y entonces Policarpo dijo: 86 años hace que le sirvo y ningún daño ha recibido de él. ¿Cómo puede maldecir a mi rey que me ha salvado? Vamos a ver si lo... Pues me pones en la pila, de verdad. A mí me encantaría poder quedar un día a la semana a todos nosotros. Venga. Para un librito. Ya se ¿Sabéis? puede. O abriría la mente una barbaridad. Claro, O la mente pues, de los hechos. Pues, cito primeramente a Policarpo, en que hay uno anterior que estuvo con los apóstoles andando y tal. Este Policarpo, hemos dicho que estuvo con Juan, y cuando estaba delante de las personas estas, del procónsul, que le decía: jura a Cristo, y dice: 86 años con él, ¿cómo voy a jurar que es mi Señor y mi Rey? Y entonces le dice: bueno, pues te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. Y dice: ¿me amenazas? Dice Policarpo: con un fuego que arde por un momento y al poco rato se apaga. Es decir, que lo iban a llevar a un fuego, a la hoguera. Y él dice: ¿me amenazas con un fuego que dura un rato y se apaga? Bien sé que desconoces el fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que está reservado a los impíos. Esto nos dice Policarpo. Clemente está por la Escritura y también dice algo parecido. Tenemos también a un tal Diogeneto que nos dice lo mismo. Y tenemos a Tertuliano.